Hola, en este vídeo vamos a ver cómo configurar VLANs en un router entre un router Drytec Vigor 2960 y un switch P2261. Tenemos un vídeo también que dice cómo configurar las VLANs en un Vigor 2960. Bien, entonces ya partimos de la base que tenemos configurado en el Vigor 2960, como vais a ver aquí, dos interfaces LAN. Uno está en la subred, en la red 192.168.1.0/24 y otro está en la red 192.168.20.0. Bien, en el switch tenemos configurados como puertos que admitan tráfico sin taguear en la VLAN 10, es decir, en la LAN 1, del 1 al 4, y como miembro de la VLAN 20, es decir, si reciben puertos tagueados, el puerto del 1 al 4. Es decir, podemos recibir tráfico tagueado en cualquiera de los puertos para la VLAN 10, tráfico tagueado en cualquiera de los puertos para la VLAN 20 y tráfico sin taguear, es decir, sin el marcado de la identificación de VLAN en la trama Ethernet para los puertos del 1 al 4. Bien, en el anterior vídeo también explicamos por qué puertos no tagueados solo pueden estar en una VLAN. Es decir, si yo quiero tener un puerto no tagueado en la VLAN 20, por ejemplo, que en el puerto 2 se me asigne la subred 20 para un dispositivo, lo que tengo es que quitarlo de la parte de un tag aquí, ¿vale? Y entonces ya me dejaría agregarlo en esta parte. Si pongo el LAN port 1 me va a dar un error, me va a avisar, ¿vale? Pero sin embargo, si pongo el LAN port 2, como está libre, ¿vale?, vamos a aplicar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo conecto mi PC, por ejemplo, que no está tagueando paquetes ahora mismo, en el puerto 1, en el puerto 3 o en el puerto 4, recibiría una IP de la red 1, y si estoy en el puerto 2, recibiría una IP de la red 2. Si yo configuro una interfaz de VLAN y tagueo los paquetes, si me pongo en la VLAN 10, recibiré, o si marco la VLAN 10 en mi tarjeta de red, vamos a ver, que creo que lo tengo hecho, ¿vale? Si yo en esta interfaz marco la VLAN 10, voy a recibir una IP de la VLAN 10, y si marco la VLAN 20 voy a recibir una IP de la VLAN 20. Esto lo mostramos en el vídeo anterior, no lo voy a mostrar ahora, lo mostraré un poquito más adelante con el switch. ¿De acuerdo? Así que vamos a borrar esta interfaz, aplicar, ¿vale? Y seguimos viendo que estoy en la VLAN 10. En este ejercicio mi PC, vamos a Online Status, mi PC está conectado en el puerto 1 y el switch, el P2261, está conectado en el puerto 4. De hecho, la conexión va del puerto 4 al puerto 24 del switch. Muy bien. El P2261, que es este modelo de switch, ¿vale?, tiene un puerto de consola, 24 puertos 10-100.000 con PoE. 4 de estos puertos, estos 4 son combo, bien, es decir, 24, 23, 22, 21, 24, 23, 22, 21, o utilizo este o utilizo un SFP, y luego tiene dos puertos que son puros SFP, que no son combo, ¿vale? Por eso tiene 26 puertos. Entonces, el P2261, voy a cerrar esta página, es un equipo que tiene habilitado de fábrica de HCP, pero si el equipo no detecta un servidor de HCP, su IP por defecto es la 192.168.1.226, ¿vale? Bueno, en los Drytec hay una función que se llama External Devices, ¿vale?, que cuando yo conecto un switch, ¿vale?, voy a hacer aquí un refresco,
¿vale? Y veo que habilitando esta función me detecta el switch. En este caso tiene la 192.168.1.13 porque ha cogido la IP por DHCP. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente dando aquí un clic, ya nos abriría la página del P2261. Bueno, vamos a configurar la VLAN en el switch para poder conectar, pues a lo mejor teléfonos o PCs que estén en redes diferentes, o también podríamos conectar un teléfono y al puerto del switch del teléfono un PC y que ambos puertos estuvieran en VLANs distintas para voz y para datos, ¿vale? En este caso lo voy a mostrar con un PC. Entonces, lo que os comentaba antes, la dirección IP del equipo por defecto tiene la 192.168.1.226. Es fácil acordarse porque el Vigo Switch se llama P2261, ¿vale? O una IP por DHCP. Bien, entonces, si habéis encendido el switch sin conectarlo a un router, ¿vale? Pues no cogería dirección por DHCP, ¿vale? Y la dirección que tendría por defecto sería esta. Vale, pues vamos a la parte de configuración y vamos a configurar las dos VLANs que tenemos. Bien, el switch por defecto lleva una VLAN, bueno, aquí veo que las tengo configuradas, pero la voy a resetear todo. Vamos a resetearlo. A Factory Defaults. Muy bien. Vale, entonces, bueno, voy a poner esto en off y vamos otra vez a la configuración de VLANs o VLAN Membership. Por defecto, todos los switches traen una VLAN por defecto. En el caso de Draytec es la VLAN 1, a la cual pertenecen todos los puertos, ¿vale? Entonces ahora voy a añadir una VLAN nueva, ¿vale? Porque nosotros esta VLAN recibe tráfico no tagueado, es como si el switch no tuviese VLANs, ¿vale? Recibe el tráfico, lo mete todo en la VLAN 1, lo que reciba del Draytec, que ahí se vería todo el mundo. Entonces, vamos a hacer ahora la VLAN 10. De hecho, luego quitaré los puertos de la VLAN 1, excepto el puerto que va conectado como trunk al P2261. Pero de momento voy a crear la VLAN 10. Esta sería la Vigor 2960 LAN 1, ¿vale? Y voy a decir por lo menos que a esa VLAN pertenece el puerto 24, ¿vale? Voy a añadir otra nueva VLAN, sería Vigor 2960. Bueno, mejor que LAN voy a poner sí, no, voy a poner LAN, que es como llama a las interfaces. LAN 2, esta sería la VLAN 20, ¿vale? Voy a poner lo mismo, el puerto 24 perteneciendo a esta VLAN. Bien, una cosa interesante que tienen los bueno, me dice que tengo caracteres inválidos, seguramente es este. Bueno, aplicar. Vale, una cosa interesante que tienen los Vigor Switch es que a veces puede pasar que un cambio en la configuración deje la página de gestión del equipo inaccesible, y entonces para poder acceder a la página de gestión, bien, lo que podemos hacer es reiniciar el equipo, y entonces si no hemos guardado la configuración, el equipo reiniciaría con el último cambio que hubiésemos hecho. Como yo ahora mismo me estoy conectando y veo que funciona, ¿vale? Pues simplemente voy a ir a grabar los cambios para asegurarme que si apago y enciendo el switch, las VLANs que hemos creado se han guardado en la configuración del equipo, ¿vale? Entonces
Vamos aquí otra vez a la configuración de VLANs, ¿vale? Y vamos a configurar los puertos. El puerto que vamos a configurar es un puerto que se llama tipo de puerto CPort. De entrada, el puerto CPort es un puerto, por decirlo de una forma, es como si fuera un puerto customizado, un puerto de usuario, ¿vale? Entonces voy a configurar todos como CPort, ¿vale? Y luego tenemos varios tipos. Un tipo de puerto es Access. Los puertos Access solo admiten tráfico sin taguear, ¿vale? Hay puertos tipo Trunk que solo admiten tráfico tagueado, y hay puertos de tipo Hybrid que pueden admitir tráfico tagueado o tráfico sin taguear, ¿vale? Entonces, inicialmente voy a configurar como puerto de Trunk el puerto 24, ¿vale? Que habíamos dicho que también pertenecía a la VLAN 10. Y voy a dejar el port VLAN ID, sería la VLAN por defecto en la que está el puerto, que esto lo veremos luego, ¿vale? Entonces, si digo aplicar, no estoy cambiando todavía la VLAN por defecto para no perder gestión sobre el router. Entonces, si digo aplicar, ¿vale? Ahora mismo no tendría acceso al equipo porque he configurado un puerto que habíamos dicho que solo puede llevar tráfico tagueado, ¿vale? Entonces voy a conectar de momento en otro puerto, por ejemplo en el puerto 22 del switch, para poder seguir accediendo al switch, ¿vale? Y tenemos que hacer un cambio en el router y un cambio en el switch. Aquí, en la parte de IP, en IPv4, ¿vale? Vamos a poner que la ID de la VLAN, porque queremos que la VLAN sea la VLAN 10, ¿vale? Cuando apliquemos este cambio, dejaremos de tener gestión del equipo, salvo que esté en un puerto del router que solo admita tráfico tagueado, ¿vale? Entonces voy a decirle aquí a aplicar. Haz cuenta que todavía no he cambiado no he hecho un cambio en los puertos del router, ¿vale? Entonces venimos al Vigor, ¿vale? Vamos a la parte de switch del Vigor. Habíamos dicho que estaba conectado en el puerto 4, pero el puerto 4 estamos diciéndole aquí que admite tráfico no tagueado. Entonces voy a quitarle el puerto 4 de ser un tagged para que sea tagged, porque ahora mismo el switch está tagueando el tráfico en la VLAN 10. Le digo apply. Y vuelvo a conectar el puerto 24, que era el puerto que habíamos configurado para gestionar el switch. Vale, ya volvemos a tener acceso al switch. Bien, entonces, revisando para que lo veáis, el puerto 4 no está como un tag en ningún sitio, solo admitiría tráfico tagueado. Hemos cambiado, es importante el orden en el que se hacen las cosas, porque si no podemos dejar de tener gestión sobre los dispositivos. Hemos cambiado aquí en IPv4, y le estamos diciendo al equipo que la VLAN para esta subred es la VLAN 10, es decir, el switch solo va a admitir aquí tráfico tagueado, ¿vale? Y antes de eso habíamos cambiado, ¿vale? Habíamos incluido el puerto 24 en la VLAN 10 y en la VLAN 20, ¿vale? Bueno, si ahora vamos otra vez a puertos, ¿vale?
yo puedo querer decir que en determinados puertos, bueno, aquí habéis visto antes que se cambia todo de golpe. Si yo selecciono aquí algo, ¿vale? Y digo hybrid, pues se cambia para todos los puertos, ¿vale? Voy a poner, de momento voy a dejarlos como access, ¿vale? Es solo porque quiero que veáis, ahora mismo mi PC está conectado en el puerto 1 del Vigor 2960, ¿vale? Ahora voy a conectar mi PC en el puerto 1 del P2261. Si le digo que sea access, ¿vale? Como os comentaba antes, esto solo recibiría tráfico no tagueado. Entonces el switch tiene que taguear el tráfico por mí. Bien, entonces yo le diría, bueno, pues estás en la VLAN 10. ¿De acuerdo? Entonces si le digo a este puerto que está en la VLAN 10, vamos a aplicarlo. Si ahora cambio el latiguillo, lo desconecto del 2960 y lo conecto en el puerto 1 del switch, si no me he equivocado, del latiguillo, debería tener una IP por DHCP. Todavía no lo he recibido. Bueno, no me ha funcionado y por un tema solo hemos incluido, aunque yo esté diciendo que el por default VLAN ID sea el 10 y que el puerto es tipo access, si me voy a VLAN membership, ¿vale? El puerto 1 no pertenece a la VLAN 10, con lo cual aunque lo esté poniendo o lo esté intentando marcar, no me dejaría utilizarlo. Entonces si le marco aquí y le digo aplicar, ¿vale? Si ahora me conecto en el puerto 1, esta vez sí debería funcionar. Voy a desconectar el latiguillo, ya lo he desconectado, voy a conectarlo en el puerto 1, ya lo he conectado. Ahora voy a ver mi interfaz de red, ¿vale? Y efectivamente vemos que ya me entrega una IP por DHCP. De la misma forma, si yo me vengo otra vez aquí al equipo y le digo que el puerto 2 pertenece a la VLAN 20, ¿vale? Voy a aplicar y me vengo aquí a configuración, VLAN membership, vale. Si digo que el puerto 2 pertenece a la VLAN 20 y luego me vengo aquí a ports y le digo que el puerto es tipo access y que está en la VLAN 20, ¿vale? Y aplico. Ven, ahora lo que sucedería es que si conecto en el puerto 2, voy a mostrarlo en mi tarjeta de red, ¿vale? Voy a desconectarla del puerto 1, ¿vale? Conectarla en el puerto 2. Y veo que obtengo una IP de la red 192.168.20.0. Bien. Bueno, pues ahora vamos a configurar un puerto como híbrido, es decir, que admita tanto tráfico tagueado como tráfico sin taguear. Bien. Entonces voy a volver a conectarme en el puerto 1.
de continuar, voy a irme a guardar los cambios. Bien, y me vengo otra vez a configuración VLAN Membership, ¿vale? Entonces el puerto 3, esto de hecho lo podría quitar, pero no, tampoco hace falta porque solo este tráfico no estaría el tráfico de la VLAN 1 no sería aceptado como VLAN tagueada por el 2960. Bien, entonces lo puedo desmarcar o no desmarcarlo, eso es indiferente, pero voy a marcar que la VLAN 3, perdón, que el puerto 3 pertenece tanto a la VLAN 1 como a la VLAN 2. Vale, entonces voy a aplicar. Vale, y ahora vamos a ir a la configuración del puerto. Le vamos a decir que el puerto es híbrido, ¿vale? Y que la VLAN por defecto es la 10. Aplicar, ¿vale? Entonces, los puertos híbridos, como comentaba antes, admiten tráfico tagueado y tráfico sin taguear. Aunque cuando un puerto es híbrido, también podemos forzarle a que admita tráfico tagueado. Bien, pero para eso también están los puertos tipo trunk, que admitirían tráfico tagueado. Vamos a dejarle que admita cualquier tipo de tráfico que es tagueado sin taguear. Bien, y voy a mostraros el interfaz de red. ¿Vale? Entonces aquí he cogido por la interfaz Ethernet la 192.168.1.12, es decir, estoy en la VLAN 10, que es la que hemos puesto por defecto. ¿Vale? Vamos a cambiar del puerto 1 al puerto 3 y debería seguir teniendo una IP de esta misma red. ¿Vale? Suelto el puerto 1, se me ha desconectado, conecto al puerto 3. Algo he hecho mal porque no lo está cogiendo. Bueno, vamos a conectar al puerto 3, como hemos comentado. Y vemos que cogemos DHCP en la 192.168.1.12. Bien, independientemente de eso, como habíamos dicho, este puerto pertenece a dos VLANs, una sin taguear y otra tagueada. Yo puedo añadir aquí, voy a subir esto un poco para que lo veáis mejor, puedo añadir aquí una interfaz virtual. ¿Vale? En Mac es muy fácil añadir interfaces con VLANs, en Linux también. En Windows es un poco más complicado, pero también se puede hacer. Entonces creamos una interfaz nuevo que se llama nueva VLAN, ¿vale? Aquí le voy a llamar LAN demo P2261, ¿vale? Va a estar en la VLAN 20 y la VLAN va a ir a través de la interfaz Ethernet. Si yo le digo crear, le digo aceptar, le digo aplicar, ¿vale? Tenemos aquí una interfaz que está en DHCP, ¿vale? Que como veis ya ha cogido IP por DHCP, ¿vale? Y ha cogido IP de la VLAN 20 y esto ha cogido una IP de la VLAN 1, ¿de acuerdo? Perdón, de la VLAN 10, que es la red 1. ¿De acuerdo? Así que esta es la forma de configurar VLANs en un Vigor Switch P2261. En los G2260 y en el 1241 o el 1260 se configuran de la misma forma. Pues muchas gracias por vuestra atención. En otro vídeo vamos a ver cómo utilizar VLANs en Wi-Fi, partiendo de que ya sabemos cómo hacer una VLAN en un 2960 y cómo conectar un 2960 a un switch que también tiene VLANs.
Gracias por vuestra atención.